Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en donde quiera que se encuentren. A través de este medio nos manda a saludar la familia Peñuela Rodríguez. Vamos a continuar, hermanos, con estos estudios de la Iglesia Jezreel. Es el estudio número 15 que lleva como título El reino de Dios se ha acercado. Antes, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que derramas, Señor, en este hogar. Y pedimos, Señor Padre, también para que tú, Señor, les proveas lo necesario a cada uno de los hermanos de la Iglesia Jezreel, Señor. Principalmente, Señor, que tú les proveas esa salud necesaria, Señor, que fortalezcas cada cuerpo según las necesidades, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y eres grande, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Vamos a dar inicio a este estudio, hermanos. Como les comenté, lleva como título El reino de Dios se ha acercado. Hermanos, Jesús inició su ministerio predicando y llevando este mensaje, que el reino de Dios estaba cerca. Por lo tanto, hermanos, es tiempo de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Hermanos, como introducción, cuando Jesús comenzó su ministerio, su mensaje inicial fue similar al de Juan el Bautista, cuando decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15 y Mateo 4, 17. Hermanos, la predicación de Juan el Bautista era algo más que una penitencia, un ayuno prolongado o gemidos. Era una invitación al arrepentimiento. Exigía cambio de actitud responsable. Era un gran compromiso con anunciar su palabra de salvación. Para mejor realización de su misión, tuvo la inspiración de seleccionar nuestro Señor Jesucristo a personas ordinarias, personas sencillas, para ser sus colaboradores, para que ellos llevaran el anuncio de este Evangelio de Dios por todos los confines de la tierra. No solamente ellos donde se encontraban, la idea era llevarlo y compartir, y a la fecha, así es, mis hermanos, compartirlo hasta lo más lejos, llevar este mensaje de salvación. Hermanos, este estudio lo veremos en 3 puntos. El primer punto es: el tiempo se ha cumplido. Lo veremos en los versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. El punto 2 es Jesús llama a 4 pescadores. Lo veremos en los versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Y el punto número 3, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Lo vemos también en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 y 28, hermanos. El punto número 1, como les comenté, lleva el título de El tiempo se ha cumplido, hermanos. Vamos a verlo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Antes vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Hermanos, en este estudio, la palabra dice en el versículo 14: después de que Juan fue encarcelado, ahí Jesús oyó del acontecimiento y se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios. Seguramente Herodes temía que hubiera alguna revolución en base a la gran influencia que Juan el Bautista ejercía sobre la gente en esos tiempos. Jesús predicaba, hermanos, el gobierno de Dios, el
el reino de Dios, que era una hermosa noticia que todos habían estado esperando por siglos en lugar del gobierno de los hombres. Hermanos, recordemos que durante 400 años no tuvieron profeta de Dios desde los días de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Cada vez estaban más expectantes por la pronta llegada de un gran profeta, o quizás el Mesías. Eso lo vemos en Lucas capítulo 3, versículos del 15 al 16, hermanos. El Evangelio de Jesucristo es un llamado al arrepentimiento. Los acontecimientos que se estaban dando en esos tiempos eran señales evidentes de que el tiempo debía ser considerado. Si alguien pensaba seguir a Jesús, debía ser auténtico, no por los milagros que realizaba, ni por las enseñanzas que impartía, sino por la invitación que hacía para renunciar a todo, para tomar su cruz cada día y seguirle, con todos los riesgos que entrañaba su ministerio. Hermanos, la palabra dice, y diciendo el tiempo se ha cumplido, literalmente, ha sido cumplido o en el cumplimiento del tiempo. En el momento escogido por Dios y predicho, ha llegado. Dice la palabra, y el reino de Dios sobre los hombres en persona del Salvador, hermanos, se ha cumplido. Esto fue lo que no entendieron sus contemporáneos. Creyeron que dirigiría un poder invencible, nacional, de orden divino. Dice la palabra, se ha acercado. Aquí ofrece la noticia a los habitantes de Galilea para que ellos lo acepten, comprendan, con la indicación de que iría de gloria en gloria espiritual, viendo las obras que serán realizadas por medio de este Salvador, Jesucristo. Dice la palabra, arrepentíos. Esta palabra que usa el precursor Juan, si el reino de Dios se ha acercado, era tiempo de que los seres humanos se desligaran de sus pasados, desenfrenados de pecado, y realizaran frutos dignos de tal arrepentimiento. Solo con el mensaje de Cristo se tenía valor en la gracia de Dios. El arrepentimiento, hermanos, es una experiencia dentro de la noticia hermosa recibida en Cristo. Resulta en una vida nueva, dice la palabra, y creer en el Evangelio. Colocar nuestra fe en esa buena nueva de Dios. Era el resultado de una predicación extensa en Galilea y bien recibida con alegría. Hermanos, las palabras de Jesús fueron buenas nuevas para el pueblo, porque les ofrecía libertad, bendiciones y esperanzas. Al oírle hablar palabras llenas de gracia divina y humana, el pueblo se convencía de la persona y obra de Jesús, hermanos. Aquí iniciamos, hermanos, con el punto número 2, que lleva como título, Jesús llama a 4 pescadores. Eso lo veremos en Marcos, capítulo 1, del versículo 16 al 20. Vamos a darle lectura, hermano. La palabra de Dios dice, y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca, arreglando las redes. Enseguida les llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca, junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. Amén. Hermanos, aquí vemos que entre tanto Jesús fue rechazado en Nazaret, después de hablar en la sinagoga y decirles que en él se cumplían las profecías de Isaías. Eso lo vemos en Isaías 58:6. Hermanos, después de este rechazamiento tan profundo, pasó por el medio de ellos y se fue a la ciudad de Capernaum.
Capernaum en hebreo significa pueblo de Nahum. Hermanos, ahí llegó a ser el nuevo centro de actividades de nuestro Señor Jesucristo. Era en ese tiempo la más grande ciudad de 30 aldeas de pescadores alrededor del mar de Galilea. Lo vemos en Mateo 4, del versículo 12 al 13. Su permanencia allí duró aproximadamente 18 a 20 meses. ¿Sí? Un comandante romano edificó aquí una sinagoga para los judíos. Se han encontrado unas ruinas del lado noreste del mar de Galilea, a unos 4 kilómetros de la desembocadura del río Jordán, donde se piensa que Jesús predicó. Aquí es donde Jesús vio a 4 pescadores y los invitó a que fueran pescadores de hombres. La palabra de Dios dice, y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Simón ya había recibido su sobrenombre, Cefas. ¿Sí? ¿Qué significaba Pedro? Ellos ya le habían acompañado antes y le habían visto realizar el primer milagro. Habían disfrutado juntos la Pascua, habían trabajado juntos en Judea, aún ayudando a bautizar discípulos. Habían estado con él al pasar por Samaria en camino a Galilea. Y después de estas relaciones, parece que se habían separado y estaban de vuelta en sus ocupaciones normales. Recordemos que ellos eran pescadores. Jesús había dejado Judea por separado y estaba de vuelta en sus ocupaciones normales. ¿Sí? Proyectó su ministerio en Galilea y comenzó a reunir nuevamente a sus seguidores. En cuanto a las redes que mencionan, dice, las echaban de un lado primero y después del otro. Dice la palabra, Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, el Señor nunca llama sin que haya una promesa de bendición. Les dijo que ellos recogerían hombres con la misma habilidad por aquí y por allá, y en grandes números para el reino de Dios en sus vidas. Ellos ya entendían lo que les decía y bien podían entender la garantía que les daba Él. La palabra dice, y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Hermanos, la renovación del llamamiento es porque Jesús había visto en ellos instrumentos escogidos. Eso lo vemos en Hechos, hermanos, capítulo 9, versículo 15. Para su misión. Él se comprometía en enseñarles y le creyeron porque él tenía palabras de vida eterna. La palabra dice, al ir un poco más adelante, se encontraron con otros hermanos. Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en la barca, arreglando las redes. Juan, sin duda, había estado con Jesús al mismo tiempo que Pedro y Andrés. Y posiblemente también Jacobo. En el barco estaba Zebedeo, que era el padre de ellos, y los ayudantes. Esto comprueba que la familia no era pobre. De las 5 más personas en el barco, Jesús, hermanos, solo llamó a esos 2. El remiendo de las redes es una bonita figura, hermanos, que nos enseña la preparación que hay que estar haciendo siempre para cumplir mejor nuestra misión en la pesca espiritual de almas. El versículo 20 dice, enseguida les llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Se fueron en pos de él. Hermanos, no se nos dice cuál fue la actitud de Zebedeo, que era el papá, ante la partida de sus hijos. Hermanos, quiera que reaccionemos con alegría cuando nuestros hijos se van en obediencia al llamado del Señor, ya sea como misioneros, ya sea en una obra, siempre en la obra del Señor. Y continuando, hermanos, con este estudio, el último punto, el punto número 3, que lleva como título, un hombre que tenía un espíritu inmundo.
Lo veremos en Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 28. Vamos a darle lectura, hermanos. La palabra de Dios dice: entrando en Capernaum, y enseguida entrando a él en la sinagoga, los sábados enseñaba, y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún a los espíritus inmundos él manda y lo obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes y en toda la región alrededor de Galilea. Amén. Hermanos, en estos versículos dice: entrando en Capernaum, todos juntos, ya que habían sido invitados a seguir a Jesús. Entrando a la sinagoga, los sábados se enseñaba. Hermanos, inmediatamente en la primera oportunidad que tuvieron, asentaron precedente en asistir a su congregación y en proceder a su misión sin perder tiempo. Este era el mejor método para comunicar su mensaje a las personas en las horas religiosas. ¿Y en dónde? En la sinagoga. Muchas veces se pedía a los maestros visitantes que enseñaran, como ocurrió en Nazaret. Ahí en Lucas 4:16, ahí lo menciona. ¿Sí? Y continuamos. Y en el versículo 22 dice: y se asombraban de su enseñanza. Podemos decir que se admiraban de cómo les enseñaba, en la manera en que lo hacía. Dice: porque les enseñaba. O sea, se incluyó un elemento descrito de la manera en que lo hacía. ¿Cómo? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es un gran contraste, hermanos. Lo independiente, lo novedoso de su enseñanza fue lo que les impresionaba. Hablaba como quien tiene el derecho de expresarse. Hermanos, los escribas, siempre tradicionalistas, no podían hablar sin decir a quién estaban citando. No tenían autoridad propia. Todo era de segunda mano. La predicación positiva y enérgica de Jesús les llegaba como un golpe fresco de aire matutino. Él decía: pero yo os digo, eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 22. Hermanos, ningún maestro se había atrevido a ello. Continuamos en el versículo 23 y 24. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, la palabra inmundo significa repugnante, maligno, degradante. Hermanos, en este lamento hay tres elementos, ¿sí?, que vamos a verlo: repulsión, terror y reconocimiento de la persona de Jesús. ¿Sí? Aquí se notan reinos contradictorios que no tienen que verse entre sí. Para el judío, el Santo de Dios daba a entender de inmediato que se hablaba del Mesías, quien venía para liberar a los humanos de tales posesiones demoníacas. Dice el 25, Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Hermanos, Jesús se dirigió al espíritu maligno que estaba presente en aquel hombre, como entidad aparte, y lo hizo callar. Hermanos, el mandar a los demonios a que guarden silencio, Jesús ahí mostraba su autoridad y poder sobre ellos. El versículo 26 dice: y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz
y salió de él. El espíritu endemoniaco usó ahí la violencia. Hermanos, toda la violencia representa una falta absoluta de fe en Dios. Como si Dios no existiese y como si Dios no tuviese el poder. En el versículo 27 dice, todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún a los espíritus manda y lo obedecen. Hace alusión ahí a las dos cosas que ocurrieron en la sinagoga. La enseñanza en su modo novedoso y el milagro. Hermanos, con Jesucristo tenemos algo viviente. No meras formas y rituales. Tenemos poder. Jesús quería que la gente creyera en Él por sus palabras y hechos, no por lo que pudieran decir los demonios. Y en el versículo 28 dice, y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Infiere también que llegó hasta las regiones, hermanos, cercanas al conocimiento de este Señor y Salvador. Para los hombres y mujeres, hermanos, de todos los tiempos hasta en la actualidad. Hermanos, este estudio, hermanos, como cristianos debemos examinarnos cada día para estar seguros de que somos seguidores de Jesús. Y si no, deben estar dispuestos a dejar todo, incluyendo los ídolos que se suelen traer en el corazón. Hermanos, es tiempo de arrepentirse y buscar al Señor. En estos tiempos de contingencia lo podemos ver más recientemente, hermano. Tenemos un claro y gran ejemplo de Jesús de llevar y compartir el mensaje de salvación, ¿sí? Y reconocer que es el único en el cual podemos ser salvos. Para eso debemos leer la palabra, hermanos, de Dios, orar, alabar, dar gracias a Dios todos los días, ¿sí? En unidad, como hermanos en Cristo, debemos de apoyarnos los unos a los otros. Hermanos, para terminar el texto lema de este estudio, lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, Dios los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo estudio. Amén.